Cristiano católico. Tú debes de saber que el Señor Jesucristo en el año 33 fundó una sola iglesia y es la católica. Después que Jesucristo murió, Él no resucitó y vino a fundar otras iglesias. ¿Y dónde aparece en la Biblia que Jesucristo fundó la iglesia? En Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra mi significa una sola, no dice mis iglesias. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso significa que ningún ser humano en el mundo puede destruir la iglesia que Jesucristo fundó. ¿Quiénes han buscado destruir la iglesia católica? Primeramente, el diablo, Nerón, Martín Lutero y todos los ateos han buscado destruir la iglesia católica. Martín Lutero y sus seguidores. Porque Martín Lutero fundó una iglesia, claro. Él la fundó el 31 de octubre de 1517. ¿Satanás lo inspiró? ¿O el Espíritu Santo lo inspiró? Para que fundara la iglesia el 31 de octubre de 1517, que es el Día de las Brujitas. Y mira el privilegio que tiene la iglesia católica. La iglesia católica en el versículo 19 dice, Jesucristo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuál es la única iglesia que tiene las llaves para entrar al cielo? Es la católica. Jesucristo a Martín Lutero no le entregó la llave, a Carlos Parán no le entregó la llave, a ninguno de los fundadores de las iglesias de Martín Lutero, Jesucristo le entregó la llave. ¿Y cuáles son esas llaves? Los mandamientos de la iglesia católica. Esos mandamientos que si tú y yo los cumplimos, tenemos un pie más allá que acá. Hay que tratar de cumplir los mandamientos que Jesucristo nos dejó, que le entregó a Moisés. Pero si usted se sale de la iglesia católica, no va a cumplir todos los mandamientos. Porque allá, en la iglesia donde usted vaya, usted únicamente va a cumplir como 2 o 3 mandamientos. Después que Jesucristo fundó su iglesia y le entregó las llaves a Pedro, también escribió sobre los obispos. La única iglesia que tiene obispo es la católica. Y que dice primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, pues buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La Iglesia Católica tiene el privilegio de tener obispos. En otros sectores, Medio Oriente,
Hay algunos obispos que son casados en el Medio Oriente. En Colombia no. Es una norma. Tiene obispo. También tiene diáconos. ¿Qué son los diáconos? Usted y yo somos diáconos. Pero si usted estudia diaconado, puede usted hacer la misa, llevar la Eucaristía a los enfermos, porque es un curso que va aprobado por el obispo. Si no va aprobado por el obispo, no tiene validez. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta. Aquí cabe usted y yo. Somos diáconos. Pero hay un diácono que estudia, que lleva el proceso y que el obispo le da la bendición para que usted en algún lugar donde no haya sacerdote puede hacer la misa únicamente, pero no puede consagrar la Eucaristía. Puede llevar la Eucaristía a los enfermos a la casa como diácono consagrado. Diácono que haya pasado por un proceso de estudio y que lleve la bendición del obispo. La Iglesia Católica tiene obispo. Lo dice el libro de los Hechos más claro. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31. Por tanto, habla Pablo, mira por vosotros y por todo el rebaño, el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Este es el papel de los obispos, pastorear, cuidar, proteger, defender a la iglesia y a las ovejas. Pablo lo deja claro aquí. Y sigue diciendo Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo ya sabía que Martín Lutero venía a fundar iglesias. Pablo ya sabía que venían falsos profetas. Van a entrar a la iglesia a engañar, a arrastrar a los católicos. Te lo vuelvo a leer. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y por qué se dice que son lobos rapaces? Porque vienen a devorar, vienen a calumniar, vienen a arrastrar a las ovejas que están en la Iglesia Católica para llevárselos para su congregación. Por eso Pablo dejó escrito esto. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahí está claro. Usted ha escuchado en las esquinas, ha escuchado en las redes sociales que dicen, cuando yo era católico, yo era un drogadicto, yo era un borracho, yo era infiel,
Yo robaba. Usted no era católico, usted no conoció su doctrina. Usted quizás lo bautizaron, quizás recibió los sacramentos de la Iglesia Católica, pero usted no era un verdadero católico. Usted traicionó, usted vendió a Jesucristo, usted vendió la Iglesia a Jesucristo. La traicionó y se fue para una congregación que fundó Martín Lutero. Cuando usted escuche a un hermano separado de la Iglesia Católica que diga esto, dígale, ese era un ignorante de su fe. No la conocía. Se decía ser católico, pero de nombre. Porque lo bautizaron y más nunca fue a la iglesia. Algunos. Hizo los sacramentos de la Iglesia Católica y más nunca regresó. Y dice que es católico. Qué tristeza. Y eso es lo que se salen. Inician a blasfemar, a insultar los sacramentos, a los santos, a la Iglesia Católica. Cuando yo era católico era un drogadito. Usted no era católico, ese es embustero. Usted era un charlatán. Y sigue diciendo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas como que la Iglesia Católica es la gran ramera, la gran prostituta, el Papa es la gran bestia, la Virgen del Carmen tuvo más hijos. Eso es lo que hablan ellos, eso es lo que hablan en sus testimonios. Y salieron de la Iglesia Católica. Y dice, cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Arrastrar tras sí a los discípulos, a los católicos flojos, perezosos, que no leen la Biblia y que no investigan sobre su doctrina. Y sigue diciendo Pablo, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo tenía presentimiento, revelación del Espíritu Santo, que esto iba a pasar. Y está pasando. ¿Cuántos católicos han abandonado su iglesia? Todos los protestantes salieron de la Iglesia Católica. Del año 1500 para atrás, 1600 para allá, no existía ninguna iglesia protestante. Todos eran católicos. Inclusive, cuando Simón Bolívar llegó a América, en el año 1492, en esa tripulación no venía ningún protestante. Venían sacerdotes jesuitas, porque ellos todavía no habían nacido. ¿Quién lo fundó? Martín Lutero en el año 1517. El 31 de octubre, el día de las brujas, el día de Halloween, el día que los brujos matan, hacen hechicería, ese día él fundó las iglesias. Todas las iglesias nacieron ese día. Tienen partida de bautismo en la iglesia. El 31 de octubre de este año van a cumplir 509 años, por ahí más o menos. Y la Iglesia Católica tiene 2000 y pico de años. Hermano católico, tú tienes una casa propia. Dejas tu casa propia y te vas a pagar arriendo a una. Te vas a pagar arriendo a una moto, a una casa
que no es tu casa. Y acá tienes una verdadera casa. Una casa que te compras etiquete para la vida eterna. Una casa que te ofrece a través de la Eucaristía la vida eterna. Y tú la desprecias. Te vas a pagar arriendo a otro lugar. ¿Y cuál es el arriendo que va a pagar? El diezmo, las ofrendas, la siembra y lo que tú le quieras dar al ministro de la iglesia. Imagínate. Tienes una casa propia y vas a pagar arriendo. Hermano católico, abre los ojos. Despierta. Ya es hora. Reflexiona.